Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Juan Alejandro Muñoz Rubio, soy estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, actualmente cursando tercero C. El día de hoy voy a hablar sobre el principio de la autonomía de la voluntad respecto del negocio jurídico y sus diferentes contratos y de las consecuencias que surgen respecto de su formación, contenido y efectos. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el concepto de autonomía de la libertad viene desde la Revolución Francesa, el cual nos da una filosofía de darnos nuestras propias reglas. Es como tal la esencia filosófica que tiene este concepto de principio de la autonomía de la libertad, y como tal, adentrándonos en la legislación colombiana, podemos encontrar dos conceptos o dos artículos que nos dan un adentramiento en el mismo. Dichos artículos son el artículo 16 y el 1602. El primero nos habla sobre que la ley como tal tiene más fuerza que las leyes que surgen a raíz de los contratos interpartes y las directrices y reglas que se dan en torno a una relación bilateral de un contrato. Entonces tenemos que tener en cuenta que las leyes establecidas ya en el marco de la legislación nacional no pueden ser derogadas por una que haya sido creada en torno a un contexto contractual. Básicamente es como una pequeña síntesis general que nos da de que la ley está por encima de las leyes del contrato. Y en el 1602 podemos darnos cuenta de que nos habla de un efecto relativo del contrato, o sea, de que las leyes que se establecen en dicho contrato son ley para las partes y dichas están obligadas a su cumplimiento acorde a lo que se haya establecido. Entonces, una vez interpretado el concepto de autonomía de la voluntad, tendremos que entonces adentrarnos a las consecuencias en torno a su formación, contenido y efectos. Para empezar, tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales o tres ítems que son esenciales a la hora de hablar sobre la formación, contenido y efectos del negocio jurídico. El primero de ellos es que las partes como tal son libres de decidir si quieren hacer parte del vínculo contractual o si quieren prescindir del mismo. El segundo es que las partes en su principio de autonomía y libertad son libres de establecer las reglas y el contenido del contrato que vayan a celebrar. Y el tercero es que las partes son libres de escoger a su respectiva contraparte o a la persona con la cual quieren realizar dicho contrato. Tenemos que tener en cuenta que estas tres directrices o estas tres reglas que surgen a raíz de este concepto son en principio una regla general, porque podemos darnos cuenta más adelante que existen algunas excepciones, como es el caso del SOAT o como es el caso del contrato de servicios públicos que uno adquiere a la hora de tener un apartamento o un plan de vivienda. Entonces, básicamente tenemos que enfocarnos en que el principio de autonomía de la libertad como tal nos marca un íter, y ese íter es el siguiente. Las partes tienen absoluta libertad para decidir en qué relación contractual quieren estar, o sea, si quieren hacer parte de dicho contrato o si no. Vuelvo y aclaro con la anotación respectiva que hice, esto en algunos casos, ya que existen algunas excepciones que ya mencioné previamente. El segundo, que son libres de pactar el contenido que a lo que se quieran obligar está dentro de la disposición de ambas partes, y los efectos que surgen de dicho contrato también deben ser conciliados y concordantes acorde a la voluntad de los implicados en cuestión. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hablar de voluntad tiene que ser un concepto llamado sana voluntad. La sana voluntad es aquella que nace de un libre desarrollo y que no tiene ningún vicio de consentimiento, que es expresada, exteriorizada y que nace como tal de la propia voluntad natural del ser humano en este caso. Entonces, para que haya un principio de libertad, de autonomía de la libertad, se tiene que hablar de sana voluntad. Y la segunda anotación importante es que ambas voluntades, tanto de ambas partes contrayentes, debe ser concordante. O sea, la voluntad que yo presto para un determinado contenido de contrato que también yo mismo realicé, tiene que seguir la misma línea que la de mi contraparte. Es muy importante tener esto en cuenta para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Y básicamente esto es lo esencial, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la autonomía dentro de un negocio jurídico y de su formación, contenido y efectos. Muchísimas gracias.